porque tu palabra es más dulce que la miel. Comunidad Cristiana Internacional te comparte un nuevo mensaje que inspirará tu vida y alumbrará tu camino. Bienvenidos. Y vamos a ir a la palabra. El domingo pasado quedamos en la mitad del mensaje. Estaba corto el mensaje, así que voy a entrar en materia. Porque el domingo pasado les hice un resumen de Israel. Este mensaje se llama Valiosa Promesa. Dígale al que está a su lado, valiosa promesa. Y tiene dos intenciones. Una es entender por qué nosotros como cristianos decimos que estamos en el tiempo del fin. Y dos, y lo más importante, es que como iglesia aprendamos un poquito de la fidelidad de Dios. Diga fidelidad de Dios. Cuando usted canta la canción de Marcos Witt que dice: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Usted se pone a pensar, ¿por qué Marcos Witt dijo que la fidelidad de Dios es incomparable? ¿Usted ha visto viejitos de 80 años, pareja, que nunca se fueron infieles y fueron fieles toda la vida? Hay pocos, pero lo hay. ¿Sí o no? Hacen la manita. Pero la fidelidad de Dios no se compara a la fidelidad de esos abuelitos. Es incomparable. Y lo vimos a través de Israel. Y yo quiero que iniciemos Ezequiel, capítulo 36, versículo 32. Vamos todos. Y quiero que sepan que esto no lo hago por consideración a ustedes. Lo afirma el Señor. Oh pueblo de Israel, sientan vergüenza y confusión por su conducta. Entonces dice mi versión: no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzados y cubridos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Dígale al que está a su lado: la fidelidad de Dios no es aún por nosotros. ¿Cómo así, pastora? La fidelidad de Dios es a su propio nombre. Dios te ama y es fiel contigo, pero no porque lo merezcamos. Y le dice a Israel: no por ustedes, porque ustedes se han portado mal. ¿El pueblo de Israel se portó bien o se portó mal? Mal. Ahorita lo leía el pastor en Hechos. ¿Quién los sacó de Egipto con 10 plagas? Dios. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Un ídolo a quién? A Moloc. Ahí lo acabó de leer el pastor en Hechos, iniciando el culto. ¿Eran malos o no eran malos? Idólatras, malagradecidos. El Señor lo bendice y dice: es que es mi jefe, y si mi jefe no me quiere, ¿yo qué hago? Idólatras, malagradecidos, malos. Y entonces el Señor dice: ni siquiera por ustedes. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, ¿qué dice? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerte un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Amén. Entonces el Señor dice a Israel: yo los escogí a ustedes para que fueran un pueblo diferente a todos los demás. Pero por ustedes, no, ustedes eran los más insignificantes. Dígale al que está a su lado, porque le plació a él. Dígale al que está a su lado: tú estás aquí porque Dios decidió amarte. Así es. Y le dice a Israel: no se crean tanto, no sean tan orgullosos, no se crean demasiado. Yo los escogí no porque ustedes fueran muy especiales, en realidad eran muy insignificantes. Wow. Dígale al que está a su lado: la grandeza de Dios, la fidelidad de Dios y la debilidad del ser humano. Wow, ¿no le parece a usted hermoso? Porque a veces vemos un Dios que ruega. Hay una canción que yo odio sobremanera, Mayerly sabe, yo siempre le cuento, es un vallenato y dice: te ruego, Dios está, es como si Dios estuviera diciendo la canción y el cantante dice: te ruego que por lo menos vayas a culto un domingo. Y yo digo: uy, qué canción tan inmunda, perdónenme la palabra. ¿Cómo que Dios te ruega que por favor vayas a culto un domingo? Luego Dios no merece la gloria, la honra y la alabanza. ¿No debo yo rogarle a Dios?
Dígale al que está a su lado, no te equivoques. Es la gracia de Dios. ¿Sí o no, iglesia? Y entonces Dios tuvo misericordia de Israel y dijo, yo los escogí a ustedes por su gracia y su misericordia. Y entonces dice, los estuve nación, y llamó Dios a Israel la higuera y el olivo y la vid. Yo lo he explicado. La higuera es el que da higos, es un fruto que crece en el desierto. Dios dijo, un pueblo insignificante, un pueblo en 400 años de esclavitud, lo voy a hacer que dé frutos en el desierto. Y por eso Israel es la higuera. ¿Estamos bien ahí, iglesia? También Israel es el olivo, pero cuando hablamos de olivo hablamos de los que son ungidos, de la unción. Y la vid es la iglesia. Amén. Iniciando desde Israel, pero después hablamos de eso. Entonces, siendo Israel la higuera, es la señal más importante, y terminé con eso el domingo pasado, para entender los tiempos y las señales de los tiempos, porque a Dios le plació. Porque alguien me dijo, pastora, pero es que los israelitas tampoco es que sean tan buena gente. Yo por ahí vi unos videos, la gente evangelizándole a los israelitas y los escupían. ¿Sí es verdad o no es verdad? ¿Sí es verdad? Diga, son seres humanos. Y sin Dios, sin el Espíritu Santo, no es que sean buenos, no se equivoque, es que Dios los escogió. ¿Qué tal yo hablando mal de John Jairo? No puedo. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió a él. ¿Sí o no? Y si yo hablo mal de John Jairo, ¿qué me va a decir Dios a mí? ¿Qué le dice la mamá a los hijos cuando Amy pelea con Noah y Noah pelea con Amy y hablan mal el uno del otro? ¿Qué hace la mamá? Pues les da a los dos por esa cola. ¿Sí o no? Entonces, porque Dios escogió a Israel, por eso usted no puede blasfemar de Israel, no porque ellos sean buenos, es porque Dios los escogió a ellos. ¿Está claro, iglesia? Porque Dios lo dijo, diga, y si Dios lo dijo, así es, ¿qué hacemos? Y Dios escogió a Israel y la tomó como la higuera, o sea, es una señal, es un pueblo que tiene que ver con el reino. Y yo les decía que habían 6 puntos importantes para que supiéramos que el Señor está por venir por segunda vez. Eso es, la migración de Israel, que la agricultura fructificara en Israel, que hubiese reconstrucción de naciones en Israel, que el ejército de Israel le diera temor a las otras naciones y que hablaran un solo idioma. Esos 7 puntos tenían que cumplirse para que sepamos que los tiempos del fin están cerca. ¿Está claro? Diga 7 puntos importantes. ¿Usted ha escuchado algo de la vaca roja? No de la vaca Lola, no. De la vaca roja. Pastora, que la vaca y que la vaca y que la vaca ya salió. ¿Y por qué la vaca? ¿Por qué? Dígale al que está a su lado. ¿Por qué es importante la bendita vaca? Entonces usted tiene que saber. Vaya conmigo a Números capítulo 19 rápidamente. Estoy haciendo la introducción. Números capítulo 19, versículo 2. Pastor Jason, por favor. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y le daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la puerta delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos. Su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Gracias, pastor. ¿Cómo es el título del texto? La purificación de los inmundos. ¿La purificación de qué? Había una ordenanza y cuando no ha vuelto a haber sacrificio en Israel, por todo lo que usted ya sabe, eso se volvió inmundo. ¿Quién está adorando hoy en Jerusalén? ¿Qué templo hay en Jerusalén? La mezquita de Omar. ¿Es un templo de adoración de qué religión? De los musulmanes. ¿Es buena doctrina o es falsa doctrina? Es falsa doctrina.
Entonces ellos contaminaron a Jerusalén y contaminaron el templo. Cuando se adoraba a otro ídolo en el templo era inmundicia, diga inmundicia. Entonces en este momento el templo está inmundo. Los lugares de Jerusalén, se lo estoy explicando para que usted lo entienda, lo sepa, amén. Los lugares de Jerusalén están inmundos. Los católicos pusieron idolatría en los muros de Jerusalén. Hay una Virgen María en los muros de Jerusalén. Delante del Señor eso es idolatría, ¿sí o no? Porque ¿a quién debemos adorar? A Cristo. Y no hacernos imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni debajo en la tierra. Entonces, como está inmundo, si ellos quieren empezar a adorar a Dios, y quiero hacer aquí una diferencia, una cosa es lo que el Señor profetizó y otra cosa es lo que Israel piensa. Israel lamentablemente por su pecado se alejó de Dios. Y el domingo pasado leímos Ezequiel 37 del versículo 1 hasta el 8. Ahí solo hay restauración de Israel humanamente hablando, diga humanamente hablando, como nación. En el versículo 5 dice, levantaré el espíritu de estos huesos secos, diga espíritu con E minúscula. Primero lo natural, ya vamos a lo espiritual, pero primero tiene que ser restaurado Israel naturalmente como nación. Pastora, ellos no creen en Jesús. No, todavía no. Diga, todo tiene su tiempo, todo tiene un orden. Lo primero que tenía que pasar era la restauración física de Israel. Como ellos no tienen al Espíritu Santo en este momento, diga, no tienen al Espíritu Santo, porque rechazaron ¿a quién? A Jesús, diga a Jesús. El que rechaza a Jesús no tiene al Espíritu Santo. ¿Es claro? El que ama a Jesús tiene la promesa del Espíritu Santo. Amén. Entonces, como Israel rechazó a Jesús, no tienen al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que dice lo que en realidad quiere el Padre. Entonces ellos piensan como nosotros que están en la restauración física de Israel, sí es verdad. Pero ellos piensan que la parte espiritual se va a restaurar como en el Antiguo Testamento. Y dígale al que está a su lado, eso sí no es verdad. Pero bueno, ellos creen que esa parte espiritual se va a restaurar como en el Antiguo Testamento. Y para que se restaure como en el Antiguo Testamento tiene que haber adoración en el templo de Jerusalén, ¿sí o no? ¿Así era en el Antiguo Testamento? ¿Vamos bien? Entonces Israel cree que tienen que matar una vaca alazana, quiere decir roja, sin un solo cabello de otro color. Esas vacas desaparecieron mucho antes de que Jesús naciera. Esas vacas no existían. Cuando aparece la bendita vaca en Texas, entonces los israelitas que ya no están haciendo el templo, que gracias también mucho al presidente Trump, esto tiene mucho que ver con la Biblia, hacen ya el templo de Jerusalén, ya hay muchas cosas. Ellos creen que ya es el momento de restaurar después de 2200 años, diga más de 2000 años. Ellos creen que hoy 2025 es el tiempo de restaurar a Israel porque ya se están restaurando naturalmente. Y como no tienen al Espíritu Santo, piensan que es como en el Antiguo Testamento. Entonces en Texas, en el 2023, encontraron las benditas vacas. Duraron, no me acuerdo en este momento y no les quiero decir mentiras, pero son más de 2 meses. Unas mujeres de Israel fueron con unos vinículos. Miraron a las vacas durante meses para ver si tenían un pelo de otro color. Encontraron una que tenía un pelo blanco y tenía un pelo negro. ¿Y qué pasó? No sirvió. Pero para sorpresa de ellos habían 5 vacas que cumplían el requisito. Nunca se les ha puesto yugo, nunca han dado leche para el consumo, nunca han servido para otra cosa. ¿Está claro? Cuando aparecen en el 2023 esas vacas en Texas, los israelitas hicieron algo extraordinario. Convocaron el primer sumo sacerdote, porque ¿quién tenía que matar la vaca? Eleazar. ¿Quién era Eleazar? Ellos no tienen sumo sacerdote desde el tiempo de Jesús, hace 2000 años. Dígale al que está a su lado, el tiempo está cerca. Esos son profecías bíblicas. Esto se escribió hace más de 3000 años. Que el Espíritu Santo nos lo enseñe y nos lo explique. Entonces Israel, por eso es tan importante la bendita vaca, porque con esa van a purificar. ¿Hace cuánto la quemaron? ¿Alguien me puede decir? Ya hicieron el sacrificio. El sumo sacerdote lo hizo hace 2 meses.
¿Alguien sabe la fecha? Si no estoy mal, mayo o junio. Ya se quemó la vaca. ¿Qué están haciendo con la vaca? Purificando el lugar donde van a poner el templo. Yo no sé, pero ellos saben algo que usted y yo no sabemos. Porque la restauración de Israel tiene que pasar. Quería hablarles de eso. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios sí está obrando y no es la voluntad de los judíos, sino es la voluntad de Dios? Les daba 7 puntos importantes. Primero, la migración. Vamos a Isaías capítulo 11, versículo 11 y 12. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aunque quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamad, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Santo Dios, dígale al que está a su lado, wow. Esa profecía de Isaías dice: Dios, voy a recoger al remanente de Israel de los 4 extremos de la tierra. Diga, 4 extremos de la tierra. ¿Usted se imagina que cuando Ezequiel escribió eso ni siquiera conocían América? No sabían que América existía, ni Australia. Ellos pensaban que solo el Medio Oriente. Pero Ezequiel dice: de los 4 confines de la tierra voy a traer al remanente de Judá y de Israel, del reino del norte y del reino del sur. Los traeré a todos y los juntaré. Dígale al que está a su lado, migración. Para juntarlos en un solo lugar, ¿qué hay que hacer? Diga, migración. Voy a hacerlo rápidamente para no quedarme ahí. Y vamos a buscar Sofonías 3:20, pastor. Y los están reuniendo en un solo lugar. Y ese lugar se llama la tierra de Israel. Si usted está en guerra constante, y si el 7 de octubre del 2023 Hamás invadió a Israel y la guerra fue tan tenaz. Aquí un entre paréntesis, como iglesia nos desatamos de lo que hizo Petro ayer, antier, nuestro presidente, que el Señor lo bendiga y lo ilumine en el nombre de Jesús, pero no estamos de acuerdo con lo que él hizo. Él le dio una benevolencia al grupo Hamás por haber hecho lo que hizo el 7 de octubre. Diga, yo no estoy de acuerdo con eso. Niños violados, niñas violadas, hijos muertos delante de los ojos de sus padres, niños en un horno microondas. Eso es el diablo, el puro diablo. Diga, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo me desato en el nombre de Jesús. Y cuando nosotros entendemos eso, sabemos orar como conviene. Pero después del 7 de octubre, en una guerra tan patética, entraron 32.200 judíos de diferentes naciones a Israel. En el 2024 hay 10 millones de israelitas en Israel. Esto nunca había pasado. 10 millones de israelitas de diferentes naciones. Es increíble y están en guerra. ¿Qué significa migrar a otro país? Si yo decido, si Lady Aldana decide hoy irse para Alemania, ¿qué le toca hacer? ¿Qué le toca hacer? Primero diga, tener dinero, ¿sí o no? Para poderse ir. Sacar a los niños del colegio, ¿sí o no? Cambiar de trabajo, buscar a dónde va a vivir, buscar un lugar seguro para sus hijos, ¿sí o no? Si el pastor Jason nos dice, nos vamos para Italia, pues, santo Dios, va a decir, ay, la universidad, mis amiguis. Pero 32.200 israelitas llegaron a Israel. Y hay 10 millones al 2024 de israelitas, número que nunca había visto. Porque una de las señales era la migración y que creciera el número de los israelitas. Eso dice Ezequiel 36:10, dice, y los haré en grande número y los multiplicaré. Diga, se está cumpliendo la profecía. No se había cumplido antes. ¿Saben qué? ¿Por qué se está cumpliendo la profecía? Les voy a explicar. Dígale al que está a su lado, por el antisemitismo. Volvió a crecer el odio hacia los judíos. Por eso usted no puede ser de esos. Aunque gracias al antisemitismo se está cumpliendo la profecía. En países como Polonia, Alemania, Italia, Estados Unidos, están matando judíos. Los chicos van a la universidad y les pegan. Hay una chica estadounidense que ella cargaba la estrella de David y ella decía, me toca esconderme la estrella de David porque ya me han mechoneado en la calle. Yo voy caminando y me jalan el cabello. Y me da miedo que me violen. Por eso escondo la estrella de David. Por eso se están devolviendo a Israel.
por el antisemitismo. Usted no puede ser antisemita, se lo digo de verdad, de corazón. En el Señor está volviendo a crecer para que se cumpla la profecía. Era necesario. Diga, ya está la migración en Israel. Hay diferentes tribus que ya están en Israel. El texto del pastor decía Yemen, Elam, Patros, Irak, Turquía, Etiopía. De esas naciones vendrían los israelitas. Yemen en la actualidad era lo que antes era Saba. ¿Ustedes se acuerdan de Saba, de la reina de Saba, de Salomón? Ok, eso es Yemen. Habría una gran comunidad judía en Saba y se creía que la que puso esto fueron los hijos de la reina de Saba. Esa comunidad judía ha vivido por miles de años. Dígale al que está a su lado, hoy 2025, en Yemen ya no hay comunidades judías. Todas están en Israel. Esto es algo extraordinario. La Biblia dice ahí Etiopía. Dice, de Etiopía vendrán. Dice de Elán. Elán es el sureste de Irak. Lo que llamamos hoy Cushistán. Patros es el Alto de Egipto, lo que llamamos hoy Tebas. Y Sinar es Irak. En esos países que les estoy diciendo, Irán, Irak, Egipto, Turquía y Etiopía, digan, ha crecido el antisemitismo. ¿Por qué? ¿Por los pueblos? No, por los gobiernos. Les decía la clase el domingo pasado. Esos pueblos están volviendo a ser gobernados por terroristas extremistas. Hace 10 años eran democráticos, hace 5 años eran países democráticos. Y ellos son extremistas. Y estos extremistas, ¿usted se acuerda? Irán hace 5 años las mujeres trabajaban. ¿Hoy en día las mujeres pueden trabajar en Irán? No. Hace 5 años las mujeres salían de sus casas y habían colegios mixtos. 2025, en Irán no hay colegios mixtos, solo estudian los varones. ¿Es así o no es así? ¿Usted está leyendo noticias? En el 2025, las mujeres en Irán que salen sin cubrirse el rostro son apedreadas, son golpeadas y pueden ser encarceladas. Yo tengo el testimonio de una mujer que trabajaba en el gobierno y hoy en día se la pasa en la casa cocinando porque no la dejan salir. Y ella trabajaba en el gobierno, tenía un alto puesto. ¿Eso qué provocó? Los gobiernos extremistas hacen el antisemitismo, matan a todos los israelitas. Entonces, ¿ellos qué les toca hacer? Huir e irse para Israel. Por eso la profecía, por eso cuando usted dice, ¡ay! Estados Unidos dejó a tal nación, ¡ay! Tal gobierno derrocó. ¿Por qué nos importa? Porque esto cumple las profecías bíblicas. Amén. Diga migración. Lo segundo era la agricultura. Yo quiero que me acompañe. Ezequiel 36, 8 al 12. Y Amós 9, 14. Ezequiel 36, del 8 al 12. Mas vosotros, oh monte de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque he aquí yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré. Y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán. Y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestro principio, y sabréis que yo soy Jehová, y haré andar hombres sobre vosotros. Amén. Entonces el Señor les promete a Israel que volverían a fructificar y a tener agricultura. Ese texto, si quieren, subráyenlo, es muy usado por los teólogos. Amós 9:14. Amós 9:14 es muy usado siempre que hablamos de Israel. Si quiere, subráyenlo y léalo ahí, pastor, por favor. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Y nunca más, subraye si usted tiene la Biblia, diga, nunca más serán arrancados de la tierra. ¿Cuántas guerras ha tenido Israel?
muchísimas. Dígale al que está a su lado, no los van a sacar de la tierra. ¿Por qué? Porque lo dijo Dios. Así de sencillo. Porque lo dijo Dios. Y sembrarán árboles, y sembrarán y comerán de sus viñas. Esa yo la hablé hace 8 días. Están habiendo cultivos y es una cosa bien loca. Y eso solo es porque Dios los está bendiciendo. Israel exporta más agricultura que Colombia, siendo Colombia con un suelo mucho más rico para producir. Israel, que tiene desierto y es un Cundinamarca, produce más exportación en verduras y frutas que nosotros. Diga, porque Dios lo dijo. Y entonces, ¿qué pasó? De 3 a 4 años después de 1948, búsquelo usted, no me crea a mí. Israel plantó en el desierto 6 millones de olivos. Ahí las naciones dijeron, ¿y estos locos qué? Sembraron un árbol por cada caído en el holocausto. El valle de los huesos secos tenía que reverdecer. El valle de la muchedumbre de muerte tenía que reverdecer. 1948 inició, pero hoy, 2025, 70 años después, hasta ahora, las ciudades en ruinas se están edificando. Por causa de un mandato de la ONU, no podrían reedificarse ciertas ciudades porque se decía que eran conflictivas. La ciudad de Jericó, perteneciente a Israel, ¿se acuerda? ¿Quién la conquistó? ¿Quién la conquistó? Josué. ¿Se acuerdan? ¿Hace cuánto? O sea que la ciudad de Jericó, ¿a quién le pertenecía según Dios? ¿A los israelitas? ¿Sí o no? ¿Hace cuántos miles de años? Pero hace, ¿qué? 2023 atrás había un cerco. Y cuando la persona iba a entrar a la ciudad, decía un cartel: prohibido el ingreso a judíos israelitas descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí estaba el letrero. Hoy se está quitando el letrero. Es una cosa loca. Las ciudades de Silo, cuando usted habla de Silo, es Jerusalén. Lo que pasa es una parte de Jerusalén. Había una parte en la parte occidental de Jerusalén que no había podido ser reconstruida. Estaba prohibida por los musulmanes y las Naciones Unidas porque era una ciudad de altísimo conflicto político. Hoy está siendo reconstruida. Diga, 70 años de profecía. Pero lo importante es que hoy se está acelerando la profecía. Hoy al 2025, yo les he dicho muchas veces, en Segunda de Crónicas dice, y temerán las naciones el ejército de Israel. Hoy al 2025, las naciones como Irán dice, ¿cómo nos metemos con los israelitas? ¿Qué hacemos? Es dificilísimo meternos con Israel. ¿Por qué las gentes odian a los israelitas? Porque hay una guerra y de los palestinos mueren 2,000 y de Israel muere solo 1. ¿Sí han leído las historias? ¿Por qué? Las gentes temen al ejército de Israel y solamente tienen 150,000 soldados al 2025. Están creciendo las filas. No, eso era el 2024. Irán tenía 600,000 soldados. Pero Irán no se ha atrevido a atacar a Israel de frente a frente. Le tienen miedo a Israel. Porque la profecía se ha cumplido. Diga, los soldados de Israel son bendecidos por Dios. Pastora, ¿son malos, son buenos? Hay una promesa. ¿Qué hacemos? La otra parte era el idioma, se los dije la vez pasada. En 1920 el hebreo no existía. Al 2025 es un idioma en crecimiento. La gente quiere estudiar hebreo. En el 2025 crecieron los índices del hebreo en el mundo. Los colombianos quieren estudiar hebreo, los estadounidenses quieren estudiar hebreo, la gente quiere estudiar hebreo. Diga, el idioma será restaurado. Yo no estoy leyendo todos los versículos porque si no aquí me quedo. Pero lo que quiero concluir es que definitivamente las profecías te están acelerando. Pastora, ¿dónde las encuentro? Dígale al que está a su lado, en el Antiguo Testamento. En Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. También en los 12 profetas menores y también en los 5 profetas menores. Amén, iglesia. Búsquelas que las va a encontrar. Pero todas esas profecías se están cumpliendo hoy porque hubo un paralelo. Diga, la fidelidad de Dios. Israel fue constituido nación. Israel desechó al Mesías. Cuando Israel desecha al Mesías, el Señor abre una puerta a una entidad que se llama ¿cómo? Iglesia. Dígale al que está a su lado, iglesia. Israel era la esposa de Dios, la esposa del Padre. Dios Padre dijo, me haré una nación que santifique mi nombre y que exprese mi nombre delante de las naciones. Pero Israel le falló a Dios.
Entonces su hijo, Jesús, entra en una escena con una función más específica. Y dice, yo voy a ser una nación que ahora sea la novia de Jesús. ¿Está bien? Doctrinalmente hablando, para que usted me lo entienda. La esposa del Padre era Israel, el anhelo del Padre. En el Antiguo Testamento solo podía entrar el sumo sacerdote, ¿cuántas veces? Una vez al año, diga el Dios invisible. En el Nuevo Testamento se manifiesta Jesús, diga el Dios hecho hombre. Jesús baja y hace y muere por una nueva entidad que se llama la iglesia, diga la iglesia. Pero Israel sigue existiendo. La iglesia empieza a ser la favorita de Dios. El Padre hace un gran plan para enviar a su Hijo, porque estaba en el plan del Padre que no se perdiera ninguno, sino que todos procediéramos al arrepentimiento. Ya no hay judío, ni hebreo, ni palestino, ni venezolano, ni colombiano, ni estadounidense. Ahora todos podemos entrar ¿a dónde? A la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Diga eclesía, diga los llamados. Los israelitas no escogieron ser israelitas, ¿sí o no? ¿Cómo es su apellido? Valdés. ¿Ella escogió ser Valdés? No, ella nació en la familia Valdés, ¿sí o no? Aquí ninguno escogió el apellido, ¿sí o no? Si yo hubiese escogido mi apellido, lo hubiera cambiado porque no lo podía pronunciar. Entonces el apellido no lo escogemos nosotros. Israel no escogió ser Israel, pero tienen un pacto con Dios. Diga, decisión teocrática, decisión divina. Pero la iglesia, diga, la iglesia sí escoge. ¿Sí o no? Diga, llamados. Diga, escogidos. Diga, si alguno oyere mi voz y abre la puerta, diga, accionar. La iglesia sí escoge ser iglesia. ¿Está claro? Los israelitas no. Por eso téngales misericordia. Amén. Y la iglesia escoge ser la hija, la esposa de Jesús. Hebreos le dice a Israel, Israel, por cuanto ustedes pecaron, no entrarán en mi reposo. Y quiero explicar eso. Estaba haciendo la cartilla de escatología porque me dijeron, haga la cartilla de escatología. Y estaba haciendo la cartilla de escatología y en un estudio empiezo a leer Hebreos y el Señor le dice a Israel, habla de todo el templo, el Antiguo Testamento, de Jesús como cordero inmolado y de pronto le dice a Israel, ustedes no entrarán en mi reposo. Y le digo, Espíritu Santo, ¿qué quiere decir que no entrarán en el reposo? Y ese día vino el Espíritu Santo, yo lo sentí literalmente sobre mi vida. Y vinieron tantos textos a mi vida que me asusté y me arrodillé a orar y yo dije, Santo Dios. Cuando habla del reposo, es que Israel es la hermana Marina. Es un ejemplo, una hermosa mujer llamada Israel. Pero ella rechazó al Mesías. Esta mujer que se llama iglesia es la nueva mujer que ahora recibe al Mesías. Por cuanto esta mujer rechazó al Mesías, se cumplirá Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Acompáñenme, por favor. Ustedes no se muevan de ahí. Ezequiel 37, 11. Sí, pastor, léalo, por favor. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros. Gracias, y pastor. viviréis. ¿Ese espíritu es con E minúscula o con E mayúscula? El del versículo 4 era con E minúscula. Y vuelve y les dice, y viviréis. Pero ¿cómo así si en el versículo 5, 6, 7 y 8 ya los había resucitado? Ahora vuelve al versículo 11 y los vuelve a resucitar. Porque en el versículo 8 habla de la resurrección de Israel como nación. Pero el versículo 11 ya habla del Espíritu Santo. Diga, resurrección espiritual de Israel. El Señor va a restaurar la parte espiritual en Israel. Pero para poder restaurar la parte espiritual en Israel, van a ir a ser zarandeados.
como fueron triturados, perdónenme para que me lo entiendan, en los huesos en el holocausto, para poder ser resucitados naturalmente, tendrán que volver a ser triturados para que puedan ser restaurados espiritualmente, porque no quisieron escuchar al Mesías. La nación que escuchó al Mesías entrará en el reposo de Dios. No es necesario que sean triturados. Lo estoy diciendo para que me lo entiendan. Es tan importante que Israel vuelva a ser nación como antes y que los ojos del mundo mire a Israel. Porque cuando el templo sea construido, cuando el tercer templo para algunos teólogos y para otros el cuarto templo sea construido, entonces empezará la segunda fase con Israel. Lo que pasó en el holocausto ya dio fruto y ahora tiene que pasar algo más. Así que ore por Israel y tenga misericordia. La iglesia va a entrar en el reposo de Dios y por eso viene algo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Porque cuando esté el templo de Jerusalén nos quedan poco tiempo para que el Señor venga y cumpla 7 años de juicio contra las naciones que han hecho lo malo delante de Dios. Pero durante esos 7 años el Señor tratará a Israel. A ella no, la desatamos en el nombre de Jesús. Los primeros 3 años y medio ellos pensarán que Dios ya los restauró. Pero los segundos 3 años y medio se cumplirá Mateo 24, capítulo 15. En Israel habrá una tribulación como nunca la hubo antes, ni la habrá. Ni siquiera como el holocausto. La Biblia dice como nunca lo hubo antes, ni lo habrá. No porque Dios los quiera matar, porque ellos se alejaron de Dios. Y en este levantamiento espiritual, como no tienen al Espíritu Santo y rechazaron a Jesús, van a adorar al anticristo. Cuando tú no buscas a Cristo, terminas adorando lo que Dios aborrece. Cuando tú dejas de congregarte, cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de ayunar, terminas adorando lo que Dios aborrece. Y viene el castigo de Jehová. Israel rechazó a Dios. Entonces la iglesia entrará en el reposo de Dios. La iglesia que amó a Jesús. La iglesia que dice: Jesús es mi Salvador. Jesús es el que me perdona mi pecado. Jesús me puede cambiar. Pero la iglesia que da fruto, la iglesia que da fruto, que tiene amor, que tiene gozo, que tiene paz, que tiene paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. La iglesia de verdad, diga la iglesia de verdad. No lo que dicen: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, apartados de mí, no os conozco. Si usted y yo tenemos el privilegio de no pasar por lo que pasa Israel, es porque tenemos que tener un fruto y ser diferentes. ¿Sí o no, iglesia? Usted tiene el poder del Espíritu Santo y usted lo puede hacer. Y esa iglesia llena del Espíritu Santo se va a ir, porque Israel va a entrar en algo que es la restauración espiritual. Volvió a decirles: los voy a resucitar huesos secos. ¿Cómo así? ¿Otra vez huesos secos? Sí, otra vez huesos secos. La restauración de Israel como nación tuvo que ser sentada en el holocausto, lamentablemente, por la desobediencia y el pecado de ellos. Y la restauración de Israel será también por sufrimiento. El anticristo y las naciones los perseguirán y los odiarán y los tratarán de exterminar. Y Dios permitirá eso durante 3 años y medio. Pero al final de los 3 años y medio, toda la nación, Romanos capítulo 11, gracias hermana, toda la nación volverá a Cristo. Después de esos 7 años de tribulación y gran tribulación, toda Israel volverá a Jesús y se arrepentirá y amarán al Mesías. Y entonces la iglesia e Israel, dígale al que está a su lado, el sueño de Dios. Entonces los hijos de Abraham, los hijos de Rubén, de Dan, de Simeón, de Leví, de Aser, de Efraín, de Neftalí, de Judá y etcétera, ustedes y nosotros seremos una sola nación. Y el sueño de Dios se cumplirá. En Ezequiel 37 dice que Israel volverá a tener un solo rey.
y será gobernado por David, no el rey David. Algunos dicen que el rey David va a resucitar y va a gobernar. Les voy a decir que no, porque dice que gobernará eternamente sobre las naciones. Está hablando de Jesús, el descendiente de David. Gobernará como ningún otro rey ha gobernado durante 1000 años con usted y conmigo. Pero siempre y cuando seamos diferentes a Israel. No seamos desobedientes como ellos lo fueron. ¿Me hago entender, iglesia? No seamos tercos como ellos lo fueron. Yo quiero concluir hablándole de la fidelidad de Dios. Si durante más de 3000 años Dios ha sido fiel y sigue cumpliendo su promesa a pesar del pecado, hay remanente de Israel, hay gente fiel en Israel. Dios sacará de Israel los 144,000. Así como hay gente dura, gente mala, gente perversa, también hay un remanente. Y Dios tiene un sueño con Israel y ese sueño se está cumpliendo y se cumple. Pero Dios también tiene un sueño con usted y conmigo. Diga, Dios tiene un sueño conmigo. Iglesia, yo no sé cuándo será el tiempo del arrebatamiento. La pregunta, dígale al que está a su lado, ¿valoramos la fidelidad de Dios? Dígale al que está a su lado, ¿tú estás valorando la promesa de Dios? ¿Usted cree que el holocausto fue fácil? ¿Usted cree que eso fue sencillo? Miren, Dios es real. Y por eso la Biblia dice, no escatiméis ninguna cosa con tal de ¿qué? De alcanzarlo. Usted no tiene a nadie que lo persiga, ni a nadie que lo esté metiendo en una cámara de gas, pero usted necesita dar fruto. Dios va a venir por las casas que compre, Dios va a venir por la carrera universitaria que usted haga. Eso es acá, mientras estamos acá en la tierra. Dígale al que está a su lado, ¿tú estás orando por tu amigo, por tu amiga? ¿Vas a traer a alguien el día del amigo? Esa tribulación de los 7 años va a ser sobre Israel y sobre los que se queden aquí. ¿A usted le gustaría sufrir esos castigos que vienen a la tierra? Dígale al que está a su lado, entonces no seamos egoístas. Porque su compañero de estudio, su compañero de trabajo, si usted no le predica, de pronto va a sufrir esos 7 años. ¿Me hago entender, iglesia? Es tiempo de entender que los tiempos se están cumpliendo y que la fidelidad de Dios es grande. Estaba viendo un video y una mujer israelita que me conmovió y voy a terminar con eso. Se están convirtiendo en Israel. Y yo decía, la misericordia de Dios. En el 2023 los misioneros que iban a Israel eran tremendamente humillados. Si quiere, vea las noticias. En el 2025 están dejando entrar a los cristianos a predicar el evangelio. Y veía el video de una mujer, de un pastor que él es judío, pero cristiano evangélico. Tenga cuidado porque no todos son evangélicos. Venía y le hacía un video al pastor y ella era judía de nacimiento y decía, pastor, yo soy de la tribu de Efraín, si no estoy mal. Yo soy judía de nacimiento. Mis padres sufrieron el holocausto. Estoy contenta por lo que ha venido pasando porque Israel, yo soy sionista, o sea que ama la nación de Israel. Pero se pone a llorar y dice, pero mientras usted predicaba, escuché su mensaje que duró 1 hora. Y mientras usted predicaba y empezó a llorar, entendí que nosotros le fallamos a Dios. Y estoy confundida. ¿Qué tal si ese Mesías sí vino como usted dice? ¿Qué tal si crucificamos al Mesías? Y ella empezaba a llorar. Y por causa de que mis padres rechazaron al Mesías, sufrieron lo que tenían que sufrir. Y ella tenía como unos 50 años y le decía, pastor, ore por mí. Para que si es verdad que el Mesías vino, se revele a mí, porque no quiero un segundo holocausto. Wow. Yo quiero que tú te pongas de pie y le digas, Espíritu Santo, revélame la salvación. Revélame la promesa que Dios tiene para con mi vida. Revélame, Señor, la fidelidad de Dios. Que tus promesas que cumplen, que ni una tilde ni una coma pasará. Que estas profecías muchos decían que nunca se iban a cumplir. Y durante mucho tiempo en algunas iglesias no se volvieron a tocar.
porque pensaban que no se iban a cumplir. Pero hoy se están cumpliendo, porque lo que Dios dijo se va a cumplir, y todo lo que la palabra dice se va a cumplir. Espíritu Santo, revélame el plan que tú tienes para conmigo. Revélame de qué me quieres librar, Señor, de la muerte, de la ira, del castigo de Dios. Revélame. Dígale: Señor, yo quiero entrar en tu reposo, ser salvo por gracia, ser salvo por amor, ser salvo por tu misericordia. No necesito yo ser castigado para entender lo que tú me estás diciendo. Que yo no necesite pasar por el fuego para entender lo que tú me estás diciendo. Y dígale: Señor, yo quiero conocer a ese Dios grande, a ese Dios de fidelidad, a ese Dios que le plació enviar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Revélanos la salvación. Dile: Señor, revélale la salvación a mis hijos, que ellos sean salvos, que ellos no sufran lo que ha de venir a esta tierra. Ore ahí, dígale: Señor, mis hijos que no sean idólatras. Señor, mis hermanos, Señor, oro por esta salvación tan grande. Revélanos tu salvación, Señor. Revélanos, Señor, tu palabra. Revélanos, Señor, a qué viniste por nosotros. Y dígale: Señor, yo necesito de ti. Gracias por suscribirte a nuestro canal. Te invitamos a conocer más mensajes que edificarán tu vida, para que conozcas más de la palabra de Dios. Somos Comunidad Cristiana Internacional.